Por eso de antemano bosteza de aburrimiento un literato a quien hablan de un hermoso libro nuevo, porque imagina una especie de concentrado de todos los libros hermosos que ha leído, mientras que un libro hermoso es peculiar, imprevisible, y no consiste en la suma de todas las obras maestras precedentes, sino en algo que la perfecta asimilación de esa suma no basta en modo alguno para hacer que sea captada, porque precisamente está fuera de ella. Nada más tener conocimiento de esa nueva obra, el literato, hastiado hace un instante, se siente interesado por la realidad descrita en ella. De igual modo, ajena a los modelos de belleza dibujados por mi imaginación cuando me encontraba solo, la hermosa joven provocó de inmediato en mí el gusto por una felicidad determinada, única forma, siempre peculiar, bajo la que podemos conocer el gusto por la felicidad, una felicidad que se cumpliría viviendo a su lado. Pero también aquí intervenía en buena medida la cesación momentánea del hábito. Hacía beneficiarse a la vendedora de leche de lo que era mi ser al completo, apto para saborear vivos goces que estaba frente a ella. De ordinario vivimos con nuestro ser reducido al mínimo. La mayoría de nuestras facultades permanecen adormecidas porque descansan sobre el hábito, que ya sabe lo que hay que hacer y no las necesita. Pero en aquella mañana de viaje, la interrupción de la rutina de mi existencia, el cambio de lugar y de hora, habían vuelto indispensable su presencia. Sedentario y nada matutino, mi hábito no estaba presente, y todas mis facultades habían acudido a sustituirlo, rivalizando entre sí en ardor, alzándose todas como olas a un mismo nivel inusitado, de la más humilde a la más noble, de la respiración, el apetito y la circulación sanguínea a la sensibilidad y la imaginación. No sé si, haciéndome creer que aquella muchacha era distinta de las demás mujeres, la fascinación salvaje de aquellos lugares aumentaba la suya, pero lo cierto es que la transmitía. La vida me habría parecido deliciosa solo con haber podido pasarla hora por hora con ella, acompañarla hasta el torrente, hasta la vaca, hasta el tren, estar siempre a su lado, sentirme conocido por ella y ocupando un lugar en su pensamiento. Me habría iniciado en los encantos de la vida rústica y de las primeras horas del día. Le hice seña para que viniese a darme café con leche. Tenía necesidad de que se fijase en mí. No me vio, la llamé. Rematando su elevada estatura, el color de su rostro era tan dorado y tan rosado que parecía como si se la viese a través de una vidriera iluminada. Volvió sobre sus pasos. Yo no podía apartar los ojos de su cara, cada vez más ancha, semejante a un sol que pudiera mirarse y que se aproximase hasta llegar muy cerca, dejándose ver a un paso y deslumbrándole a uno de oro y rojo. Posó en mí su penetrante mirada, pero los mozos de la estación cerraron las portezuelas. El tren se puso en marcha. La vi salir de la estación y tomar de nuevo el sendero. Ahora la claridad del día era completa. Estaba alejándome de la aurora. Que mi exaltación hubiese sido producida por ella, o por el contrario, hubiese provocado la mayor parte del placer sentido al encontrarme a su lado, lo cierto es que la muchacha estaba tan íntimamente unida a él que mi deseo de volver a verla era ante todo el deseo moral de no permitir que aquel estado de excitación pereciese por entero, de no verme separado por siempre del ser que, aun sin saberlo, había participado en aquel placer. No es sólo que ese estado fuese agradable, lo esencial era que, como la mayor tensión de una cuerda o la vibración más rápida de un nervio produce una sonoridad o un color diferente, daba una tonalidad distinta a lo que yo veía, me introducía como actor en un universo desconocido e infinitamente más interesante. Aquella hermosa muchacha que yo todavía divisaba mientras el tren aceleraba su marcha era como una parte de una vida distinta de la que yo conocía, separada de ella por un borde, una vida donde las sensaciones que despertaban los objetos ya no eran las mismas, y donde ahora salir hubiese sido como morir en mí mismo. Para tener la dulzura de sentirme unido al menos a esa vida, hubiese bastado vivir lo suficientemente cerca de la pequeña estación para poder ir todas las mañanas a pedirle café con leche a la joven campesina. Mas, ay, ella siempre estaría ausente de la otra vida hacia la que yo iba cada vez más deprisa y a la que solo podía resignarme cambiando planes que un día habrían de permitirme tomar aquel mismo tren y detenerme en aquella misma estación, proyecto que además tenía la ventaja de proporcionar un alimento a la disposición interesada, activa, práctica, maquinal,
perezosa y centrífuga, que es la de nuestra mente, porque se aparta gustosa del esfuerzo necesario para profundizar en sí misma de un modo general y desinteresado, una impresión agradable que hemos tenido. Y como por otra parte queremos seguir pensando en ella, prefiere imaginarla en el futuro, preparar hábilmente las circunstancias que podrá hacerla renacer, cosa que no nos enseña nada nuevo acerca de su esencia, pero nos evita la fatiga de recrearla en nosotros mismos y nos permite esperar que de nuevo la recibiremos de fuera. Ciertos nombres de ciudades, Becelay, Chartres, Bourges o Beauvais, sirven para designar por abreviatura su iglesia principal. Si se trata de lugares que todavía no conocemos, esta acepción parcial en que a menudo lo tomamos, acaba por esculpir el nombre entero que desde ese momento, cuando queremos incluir en él la idea de la ciudad que nunca hemos visto, le impondrá como un molde las mismas cinceladuras y del mismo estilo hará de él una especie de gran catedral. Fue, sin embargo, en una estación de tren encima de una fonda, en letras blancas sobre un letrero azul, donde leí el nombre, casi de estilo persa, de Baalbek. Crucé a paso vivo la estación y el bulevar que desembocaba en ella. Pregunté por la playa para no ver otra cosa que la iglesia y el mar. No parecían entender a qué me refería. Babel-le-Bosque, Babel-en-Terre, donde me encontraba, no era ni una playa ni un puerto. Cierto que era en el mar donde los pescadores habían encontrado, según la leyenda, el Cristo milagroso cuyo hallazgo describía una vidriera que aquella iglesia que estaba a pocos metros de distancia. Era desde luego de los acantilados batidos por las olas de donde se había sacado la piedra de la nave y de las torres, pero aquel mar que por estas razones me había imaginado viniendo a morir al pie de la vidriera estaba a más de 5 leguas de distancia, en Baalbek-Plage, y junto a su cúpula, aquel campanario que, por haber leído que era un abrupto acantilado normando donde se adensaban los vendavales, donde revoloteaban las aves, siempre me había figurado con su base orlada por la espuma última de las olas agitadas. Se erguía en una plaza donde estaba el empalme de 2 líneas de tranvía, frente a un café donde figuraba, en letras de oro, la palabra billar. Sobresalía de un fondo de casa sobre cuyos tejados no había ningún mástil, y la iglesia, interrumpiendo en mi atención junto con el café, con el transeúnte, a quien había tenido que preguntar por mi camino, con la estación a la que iba a volver, formaba un todo con el resto. Parecía un accidente, un producto de aquel atardecer en el que la cúpula, medulosa e hinchada contra el cielo, parecía un fruto cuya piel rosada, dorada y casi líquida iba madurando la misma luz que bañaba las chimeneas de las casas. Me decidí pensar únicamente en la significación eterna de las esculturas en cuanto reconocí las estatuas de los apóstoles cuyos vaciados había visto en el Museo del Trocadero y que me esperaban a ambos lados de la Virgen, delante del profundo vano del pórtico, como si fuesen a rendirme honores. Con el rostro benévolo, achatado y dulce, y la espalda inclinada, parecían avanzar con aire de bienvenida, cantando el aleluya de un hermoso día. Pero se notaba que su expresión era inmutable, como la de un muerto, y que sólo se modificaba si uno giraba alrededor. Me decía a mí mismo, es aquí, es la iglesia de Baalbek. Este sitio, que parece conocer su propia gloria, es el único lugar del mundo que posee la iglesia de Baalbek. Lo que hasta ahora he visto solo eran fotografías de esta iglesia y de los apóstoles, de esa Virgen del Pórtico tan célebre, solamente los vaciados. Ahora es la iglesia misma, la estatua misma, son ellas, las únicas. Esto es mucho más. ¿Acaso también era menos? Igual que, en un día de examen o de duelo, a un joven le parece poca cosa el hecho sobre el que le han preguntado o la bala que ha disparado, si piensa en las reservas de ciencia y de valor que posee y que habría querido demostrar. Así mi mente, que había plantado la Virgen del Pórtico fuera de las reproducciones que había tenido ante mis ojos
inaccesible a las vicisitudes que podían amenazarlas, intacta aunque la destruyese, ideal, dotada de un valor universal, se sorprendía viendo la estatua que había esculpido 1000 veces traducida ahora a su propia apariencia de piedra, ocupando, respecto al alcance de mi brazo, un sitio donde tenía por rivales un cartel electoral y la contera de mi bastón, encadenada a la plaza, inseparable de la desembocadura de la calle Mayor, sin poder huir de las miradas del café y del despacho de billetes del ómnibus, recibiendo en su rostro la mitad del rayo del sol poniente y pronto, dentro de unas horas, de la claridad de la farola, cuya otra mitad recibía la oficina del banco de descuento, envuelta a la vez que esta sucursal de un establecimiento de crédito por el tufo de las cocinas del pastelero, sometida a la tiranía de lo particular hasta el punto de que, si yo hubiese querido trazar mi firma en la piedra, habría sido ella, la Virgen ilustre a la que hasta ese momento yo había dotado de una existencia general y de una belleza intangible, la Virgen de Baalbek, la única, la cual, quería decir que no había otra, la que, sobre su cuerpo enmugrecido por el mismo yin que las casas vecinas, sin poder deshacerse de él, habría mostrado a todos los admiradores llegado hasta allí para contemplarla la huella de mi trozo de tiza y las letras de mi nombre, y era ella, en suma, la obra de arte inmortal y tanto tiempo anhelada, lo que encontraba metamorfoseada, igual que la iglesia misma, en una viejecita de piedra cuya altura podía medir y contar las arrugas. El tiempo pasaba. Tenía que volver a la estación donde debía esperar a la abuela y a François para llegar juntos a Baalbek. Me acordaba de lo que había leído sobre Baalbek, las palabras de Swann. Es delicioso, es tan hermoso como Siena, y culpando de mi decepción únicamente a las contingencias, a la mala disposición en que me hallaba, al cansancio, a mi incapacidad para saber mirar, procuraba consolarme pensando que aún quedaban intactas todavía para mí otras ciudades, que acaso pronto podría penetrar, como en medio de una lluvia de perlas, en el fresco murmullo de los regueros goteantes de Quimperlé, atravesar el reflejo verdinoso y rosa que bañaban Pont-Aven. Pero por lo que se refiere a Baalbek, nada más entrar en él había sido como si hubiese entreabierto un nombre que hubiese debido mantener herméticamente cerrado, y por donde, aprovechando el portillo ofrecido por mi imprudencia al expulsar todas las imágenes que hasta ese instante vivían allí, un tranvía, un café, la gente que pasaba por la plaza, la sucursal del banco de descuento, irresistiblemente impulsada por una presión externa y una fuerza neumática, se habían engolfado hasta el interior de las sílabas que, encerrándose de nuevo sobre ellos, les permitían ahora enmarcar el pórtico de la iglesia persa y no dejarían ya de contenerlas. En el pequeño tren de interés local que debía llevarnos a Baalbek, volví a encontrar a la abuela, pero la encontré sola. Para que todo estuviese listo de antemano, se le había ocurrido enviar por delante, pero por haberle dado mal las indicaciones no había conseguido más que hacerla partir en una mala dirección a François, que a esa hora, y sin sospecharlo, corría a toda velocidad hacia Nantes y tal vez se despertaría en Burdeos. Nada más sentarme en el vagón, inundado por una luz fugitiva del crepúsculo y el calor persistente de la tarde, la primera, me permitía ver de lleno, sobre el rostro de la abuela, el cansancio que el segundo le había provocado. Me preguntó, ¿qué tal Baalbek? Con una sonrisa tan ardientemente iluminada por la esperanza del extraordinario placer que, según ella, debía yo haber sentido, que no me atreví a confesarle de golpe mi decepción. Además, la impresión que mi espíritu había buscado me preocupaba cada vez menos a medida que se acercaba el lugar en que mi cuerpo habría de acostumbrarse. Al término de aquel trayecto, para el que aún faltaba una hora, trataba de imaginarme al director del hotel de Baalbek, para quien en ese momento yo aún no existía, y habría querido presentarme a él con una compañía más prestigiosa que la de mi abuela, que seguramente iba a pedirle un descuento. No tenía dudas sobre el altivo empaque del director, aunque su perfil me resultase borroso. El trenecito que paraba a cada momento en una de las estaciones que precedían a Baalbek y cuyos nombres mismos, Incarville, Marcoulville,
Deauville, Pont à Couleurs, Aramburu, Saint-Marc-le-Vieux e Hermonville, Mainville, me parecían extraños, cuando leídos en un libro habrían tenido alguna relación con los nombres de ciertas localidades vecinas de Combray. Pero para el oído de un músico, dos motivos compuestos materialmente por varias notas iguales pueden no presentar semejanza alguna si difieren por el color de la armonía y de la orquestación. De igual modo, nada me hacía pensar menos que estos tristes nombres hechos de arena, de espacio demasiado aéreo y vacío, y de sal, de los que la palabra ville escapaba volando como vol en Pigeon Ball, en aquellos otros nombres de Russonville o de Martinville que, por haberlos oído pronunciar tantas veces por mi tía abuela en la mesa, en la sala, habían cobrado cierto encanto sombrío al que acaso se habrían mezclado extracto del sabor de las confituras, del olor a fuego de leña y del papel de un libro de Bergot, del color del asperón de la casa frontera, y que todavía hoy, cuando ascienden como una burbuja de aire desde el fondo de mi memoria, conservan su virtud específica a través de las capas superpuestas de los distintos ambientes que han de franquear antes de emerger hasta la superficie. Dominando el mar lejano desde lo alto de su duna, acomodándose ya para la noche al pie de colinas de un verde crudo y una forma chocante como la del canapé de un cuarto de hotel al que acabamos de llegar, pequeñas localidades formadas por algunas villas que prolongaba un campo de tenis y en ocasiones un casino cuya bandera restallaba al viento refrescante, vacío y ansioso, me mostraban por primera vez sus huéspedes habituales, pero me los mostraban en su apariencia exterior: jugadores de tenis con gorras blancas, el jefe de la estación que vivía allí, cerca de sus tamariscos y sus rosas, una dama con un canotier que, describiendo el trazado cotidiano de una vida que yo nunca llegaría a conocer, llamaba a su lebrer rezagado y volvía a su chalet donde ya estaba encendida la lámpara, hiriendo de un modo cruel con aquellas imágenes entre extrañamente usuales y desdeñosamente familiares mis miradas desconocidas y mi corazón desorientado. Pero cómo se agravó mi sufrimiento cuando vimos desembarcado en el vestíbulo del gran hotel de Baalbek, frente a la monumental escalinata que imitaba el mármol, y mientras mi abuela, sin miedo a incrementar la hostilidad y el desprecio de los extraños entre los que íbamos a vivir, discutía las condiciones con el director, una especie de retaco con la cara y la voz llena de cicatrices, dejadas en la una por la extirpación de numerosos granos, en la otra por los diversos acentos debidos a unos orígenes lejanos y a una infancia cosmopolita, con smoking de hombre de mundo y una mirada de psicólogo que por lo general, a la llegada del ómnibus, tomaba a los grandes señores por gruñones y a los ratas de hotel por grandes señores, olvidando sin duda que no cobraba siquiera 500 francos de sueldo mensual, despreciaba profundamente a las personas para las que 500 francos, o mejor, como él decía, 25 luises, es una suma, y las consideraba como pertenecientes a una raza de parias a las que no estaba destinado el gran hotel. Verdad es que en aquel mismo palace había personas que sin gastar mucho gozaban de la estima del director, siempre que éste tuviese la seguridad de que si miraban el dinero no era por pobreza, sino por avaricia. Esta, en efecto, no podría menoscabar el prestigio, dado que es un vicio y como tal puede darse en todas las posiciones sociales. La posición social era lo único en que se fijaba el director, la posición social, o más bien los signos que parecían indicarle que era elevada, como no descubrirse al entrar en el vestíbulo, llevar knickerbockers, un abrigo entallado, y sacar un cigarro puro con sortija de púrpura y oro de un estuche de tafilete muy liso. Ventajas todas hay de las que yo carecía. Esmaltaba sus frases comerciales de expresiones selectas, pero sin ton ni son. Mientras yo oía a la abuela, sin molestarse porque el otro la escuchase, con el sombrero puesto y silbando, preguntarle con una entonación artificial: ¿y qué precios tiene usted? Oh, demasiado caros para mi pequeño presupuesto. Aguardando, en una banqueta me refugiaba en lo más profundo de mí mismo, me esforzaba por emigrar en unos pensamientos eternos, por no dejar nada mío, nada vivo en la superficie de mi cuerpo, insensibilizado como lo está
el de los animales que por inhibición se fingen muertos cuando los hieren, a fin de no sufrir demasiado en aquel lugar donde mi total falta de costumbre me había vuelto todavía más sensible a la vista de la que parecían tener en ese mismo momento una dama elegante a quien el director presentaba su respeto permitiéndose familiaridades con el perrillo que la seguía, el joven pisaverde que con su pluma en el sombrero entraba preguntando si había cartas, toda aquella gente para la que subir por los escalones del falso mármol significaba volver a su home, y al mismo tiempo la mirada de Minos, Éaco y Radamantis, mirada en la que hundí mi alma desamparada, como en un ignoto donde ya nada la protegía, fue severamente lanzada sobre mí por unos señores que, poco versados acaso en el arte de recibir, llevaban el título de jefes de recepción. Más allá, tras una cristalera cerrada, había unos individuos sentados en un salón de lectura para cuya descripción habría tenido que escoger en el Dante, uno tras otro, los colores que presta al paraíso y al infierno, según pensara yo en la dicha de los elegidos que tenían derecho a leer allí tranquilamente, o en el terror que me hubiese causado la abuela si, en su despreocupación por este género de impresiones, me hubiese ordenado entrar allí. Un instante después aumentó más todavía mi impresión de soledad. Como había confesado a mi abuela que no me encontraba bien, que creía que nos veríamos obligados a volver a París, sin protestar, me había dicho que salía a hacer unas compras, útiles tanto si nos íbamos como si nos quedábamos, y que luego supe que estaban destinadas en mí en su totalidad, porque François tenía consigo las cosas que yo hubiese necesitado. Aguardándola, me había ido a dar una vuelta por las calles atestadas de un gentío que mantenían en las calles el mismo calor de un piso, y donde todavía estaban abiertas la peluquería y el salón de un pastelero donde algunos clientes tomaban helados, delante de la estatua de Duguay-Trouin. El monumento me procuró casi tanto agrado como su imagen en una revista ilustrada puede procurar al enfermo que la hojea en la sala de espera de un cirujano. Me extrañaba que hubiese allí gente lo bastante distinta de mí para que no sólo el director hubiese podido aconsejarme aquel paseo por la ciudad como una distracción, sino también para que a ojos de algunos el lugar del suplicio, que es una morada nueva, pueda parecer una estancia de delicias, como decía el prospecto del hotel, que podía exagerar, pero que, sin embargo, iba dirigido a toda una clientela cuyos gustos halagaba. Cierto que invocaba para atraerla al gran hotel de Balbec no sólo la exquisita comida y la visita mágica de los jardines del casino, sino también los decretos de su majestad la moda, que no pueden violarse impunemente sin pasar por un beocio, riesgo al que ninguna persona bien educada querría exponerse. La necesidad que yo tenía de la abuela había crecido por mi temor a haberle causado una desilusión. Debía de estar desanimada, sentir que si yo no soportaba aquel esfuerzo, se desvanecía toda esperanza de cualquier viaje que pudiera sentarme bien. Decidí volver para esperarla. El director en persona vino a pulsar un timbre, y un personaje todavía desconocido para mí, al que llamaban Liv, y que en el punto más alto del hotel, allí donde en una iglesia normanda estaría el lucernario, estaba instalado como un fotógrafo detrás de una cristalera o como un organista en su habitáculo. Empezó a descender hacia mí con la agilidad de una ardilla doméstica, industriosa y cautiva. Deslizándose luego de nuevo a lo largo de un pilar, me arrastró consigo hacia la cúpula de la nave comercial. En cada piso, sus dos lados de escalinatas de comunicación se desplegaban en abanicos de sombrías galerías por las que con una almohada pasaba una camarera. A su rostro, indeciso por el crepúsculo, aplicaba yo la máscara de mis sueños más apasionado, pero en su mirada vuelta hacia mí leía el horror de mi nada. Para disipar, sin embargo, durante la interminable ascensión, la moral angustia que sentía atravesando en silencio el misterio de aquel claroscuro sin poesía, iluminado por una sola hilera vertical de cristaleras que formaba el único watercloset de cada piso, dirigí la palabra al joven organista, artífice de mi viaje y compañero de mi cautiverio,
que seguía manejando los registros de su instrumento y accionando los tubos. Me disculpé por ocupar tanto espacio, por causarle tantas molestias, y le pregunté si no le perturbaba yo para la práctica de un arte por el que, para halagarlos al virtuoso, además de manifestar curiosidad, confesé mi predilección. Mas él, fuese por asombro ante mis palabras, atención a su trabajo, preocupación por la etiqueta, dureza del oído, respeto al lugar, temor al peligro, pereza de inteligencia o consigna del director, no me respondió. ¿Acaso no exista nada que dé mayor impresión de la realidad de lo que nos es externo que el cambio de posición respecto a nosotros de una persona incluso insignificante antes de haberla conocido y después? Yo seguía siendo el mismo individuo que al caer la tarde había tomado el pequeño tren de Baalbek. Dentro de mí llevaba la misma alma, pero en esa alma, en el lugar donde a las 6 había, además de la imposibilidad de imaginarme al director, el hotel y su personal, una expectativa baja y temerosa del momento en que habría de llegar, figuraban ahora los granos extirpados en la cara del director como cosmopolita, en realidad naturalizado monegasco, aunque fuese, como solía decir, empleando siempre expresiones que creía refinada sin darse cuenta de que eran defectuosas de originalidad rumana. Su gesto para llamar al lift, el lift mismo, todo un friso de personajes de guiñol salidos de aquella caja de Pandora que era el gran hotel, innegables, inamovibles y como todo lo que ya está realizado, esterilizantes. Pero por lo menos aquel cambio en el que yo no había intervenido me probaba que había ocurrido algo externo a mí, por carente de interés que fuese en sí aquella cosa, y no era como el viajero que, habiendo tenido el sol delante al comenzar su marcha, comprueba que ha pasado las horas cuando lo ve a su espalda. Estaba roto de fatiga, tenía fiebre, me habría acostado de buena gana en la cama, pero no tenía nada de lo que hubiese necesitado para hacerlo. Al menos habría querido echarme un momento en la cama, pero no serviría de nada, pues en ella no habría podido encontrar descanso para aquel conjunto de sensaciones que para cada uno de nosotros es su cuerpo consciente, sino su cuerpo material, y dado que los objetos desconocidos que lo rodeaban, obligándole a poner sus propias percepciones en estado permanente de vigilancia defensiva, habrían mantenido mis miradas, mis oídos y todos mis sentidos en una posición no menos reducida e incómoda, aunque hubiese estirado las piernas, que las del cardenal Lavau, en la jaula en la que no podía ni permanecer de pie ni sentarse. Es nuestra atención la que pone objetos en un cuarto, y el hábito el que los quita y nos hace sitio en él. Y sitio no lo había para mí en mi habitación de Baalbek, mía solo de nombre. Estaba llena de cosas que no me conocían, que me devolvieron la ojeada recelosa que les eché, y sin hacer caso alguno de mi existencia, me hicieron comprender que yo alteraba la rutina de la suya. El reloj del péndulo, mientras que en casa solo oía el mío unos cuantos segundos a la semana, solo cuando salía de una meditación profunda, siguió diciendo sin interrumpirse un instante, en una lengua desconocida, palabras que debían de ser desagradables para mí, porque las grandes cortinas violetas lo escuchaban sin responder, pero en actitud análoga a la de alguien que se encoge de hombros para demostrar que la visita de un tercero le irrita. Daban a aquella alcoba tan alta un carácter casi histórico que hubiese podido hacerla apropiada para el asesinato del duque de Guisa, y más tarde para una visita de turista conducidas por su guía de la agencia Cook, pero en modo alguno para mi cuarto. Me atormentaba la presencia de pequeñas librerías con vitrinas que corrían a lo largo de las paredes, pero sobre todo un gran espejo con patas atravesado en medio de la estancia, sin cuya desaparición estaba seguro de no conseguir el menor descanso. Alzaba cada instante mis miradas, a las que los objetos de mi alcoba de París no molestaban más de lo que hacían mis propias pupilas, porque no eran sino anejos a mis propios órganos, una ampliación de mi propia persona, hacia el techo demasiado alto de aquel belvedere situado en la cima del hotel y que mi abuela había elegido para mí.
y hasta aquella región más íntima que es esa en la que vemos y oímos, hasta esa región donde sentimos la cualidad de los olores, casi hasta el interior de mi yo llegaba el olor del Beticer al lanzar contra mis últimas trincheras u ofensivas, a las que yo no ponía, no sin fatiga, la respuesta inútil e incesante de un alarmado resoplido. Y como no tenía más universo, más habitación, más cuerpo que, amenazado por los enemigos que me rodeaban, invadido hasta los huesos por la fiebre, estaba solo, tenía ganas de morir. Entonces entró mi abuela, y en la expansión de mi corazón encogido se abrieron inmediatamente espacios infinitos. Llevaba una bata de percal que solía ponerse en casa cada vez que alguno de nosotros estaba enfermo, porque así se encontraba más a gusto, decía ella, atribuyendo siempre a sus actos móviles egoístas, y que era para cuidarnos, para velarnos, su bata de criada y de enfermera, su hábito de monja, pero mientras los cuidados de estas, su bondad, el mérito que se les atribuye y la gratitud que se les debe acentúan aún más nuestra impresión de que para ellas somos otro ser, de sentirnos solos, obligados a guardar en nuestro interior el fardo de nuestros pensamientos, de nuestro propio deseo de vivir. Cuando estaba con mi abuela sabía que, por grande que fuese para mí la pena, sería acogida con una piedad todavía mayor, que todo lo que era mío, mis preocupaciones, mis anhelos, encontrarían en la abuela el sostén de un deseo de preservar y enriquecer mi propia vida mucho más fuerte de lo que yo mismo tenía, y mis pensamientos se prolongaban en ella sin sufrir desviación alguna porque pasaban de mi mente a la suya sin mudar de ámbito de persona. Y como el que quiere hacerse el nudo de la corbata delante de un espejo y no comprende que la tira que ve no está respecto a él en el lado al que dirige su mano, o como un perro que persigue en el suelo la sombra danzante de un insecto, engañado por la apariencia corpórea, como lo estamos en este mundo donde no percibimos directamente a las almas, me eché en brazos de la abuela y suspendí mis labios en su rostro como si de este modo accediese al corazón inmenso que me abría. Cuando tenía así mi boca pegada a sus mejillas, a su frente, extraía algo tan benéfico, tan nutricio, que conservaba la inmovilidad, la seriedad, la tranquila avidez de un niño de mama. Luego contemplaba sin cansarme su ancha cara recortada como una hermosa nube ardiente, y cuya alma, la que se sentía irradiar, una hermosa nube ardiente y calma tras las que se sentía irradiar la ternura, y todo lo que acogía, por débilmente que fuese, algo de sus sensaciones, todo lo que así podía decirle todavía, quedaba inmediatamente tan espiritualizado, tan santificado, que con mis palmas alisaba sus hermosos cabellos apenas grises con tanto respeto y precaución y dulzura como si hubiese acariciado en ellos su bondad. Sacaba ella tanto placer de cualquier esfuerzo que a mí me ahorrase uno, y una sensación tan deliciosa de un momento de inmovilidad y de calma para mis fatigosos miembros que cuando, al ver que yo quería prestarme ayuda para acostarme y descalzarme, hice ademán de impedirlo y de empezar a desnudarme yo solo. Detuvo con una mirada suplicante mis manos, que ya tocaban los primeros botones de mi chaqueta y mis botinas. Por favor, me dijo, es una alegría tan grande para tu abuela, y sobre todo no dejes de golpearle la pared si necesitas algo esta noche. Mi cama está pegada a la tuya y el tabique es muy delgado. Dentro de poco, cuando estés acostado, hazlo para ver si nos entendemos bien. Y en efecto, esa noche di 3 golpes, que una semana más tarde, cuando estuve malo, repetí durante varios días todas las mañanas, porque la abuela quería darme la leche temprano. Por eso, cuando creía oír que se había despertado, para no hacerla esperar y pudiese volver a dormirse acto seguido, arriesgaba 3 golpecitos tímidos, débiles, nítidos a pesar de todo, porque si temía interrumpir su sueño en caso de que yo me hubiese equivocado y ella siguiese dormida, tampoco habría querido que, por no haberlos oído la primera vez, estuviese aguardando ansiosa una llamada que yo no me atrevería a repetir. Y nada más dar yo mis golpes, oía otros 3, de una entonación diferente, llenos de tranquila autoridad,
repetidos dos veces para mayor claridad, y que decían: no te muevas, ya he oído, dentro de un instante estaré ahí. Y enseguida llegaba la abuela. Yo le decía que había tenido miedo a que no me oyese o creyera que era un vecino el que daba los golpes. Ella se reía. Confundir los golpes de mi carañín con otros. Entre 1000 los distinguiría su abuela. ¿Crees que hay en el mundo otros tan bobalicones, tan febriles, tan indecisos entre el temor a despertarme y el de no ser oídos? Porque, aunque se contentaría con un arañazo en la pared, enseguida reconocería a su ratoncito, sobre todo cuando es tan único y desdichado como el mío. Ya estaba oyéndole vacilar hace un rato, dar vueltas en la cama y hacer todos sus tejemanejes. Entreabría las persianas. En el anejo voladizo del hotel, el sol ya se había instalado en los tejados como un retejador matutino que empieza temprano su tarea y la hace en silencio para no despertar a la ciudad que todavía duerme y cuya inmovilidad le hace parecer más ágil. Me decía ella la hora, el tiempo que haría, que no merecía la pena que me llegase hasta la ventana, que había bruma sobre el mar, si la panadería ya estaba abierta y qué coche era el que se oía. Toda esa insignificante subida del telón, ese desdeñable introito del día al que nadie asiste, breve trozo de vida que solo nos pertenecía a nosotros dos, que gustoso evocaría yo durante la jornada ante François o ante extraños, hablando de la niebla que podía cortarse con un cuchillo que había habido a las 6 de la mañana, con la ostentación no de un saber adquirido, sino de una prueba de cariño recibida solo por mí. Dulce instante matinal que se abría como una sinfonía con el diálogo ritmado de mis 3 golpes, al que el tabique, todo impregnado de ternura y de alegría, vuelto armonioso y material, cantando como los ángeles, respondía con otros 3 golpes, ardientemente esperados, 2 veces repetidos, y en los que sabía transportar el alma toda entera de mi abuela y la promesa de su venida, con un gozo de anunciación y una fidelidad musical. Pero aquella primera noche de llegada, cuando la abuela me hube dejado solo, empecé de nuevo a sufrir, como ya había sufrido en París en el momento de dejar la casa. Quizás aquel terror que sentía, que tantos otros sienten, de acostarme en una habitación desconocida, quizás ese terror no sea otra cosa que la forma más humilde, oscura, orgánica, casi inconsciente, de ese rotundo y desesperado rechazo puesto por las cosas que constituyen lo mejor de nuestra vida presente, a la que con nuestra aceptación asumamos mentalmente la fórmula de un futuro en el que ellas no figuran. Rechazo que estaba en el fondo del horror que tantas veces me había inspirado la idea de que mis padres morirían un día, de que las necesidades de la vida podían obligarme a vivir lejos de Gilbert, o simplemente a instalarme de manera definitiva en un país donde nunca más volvería a ver a mis amigos.